Bueno, buenos días a todos. La verdad que un placer estar en uno de los Wisconsin, si quieren, de Argentina. Las felicitaciones al equipo de Todago, muchas gracias José por la invitación. Lo veníamos charlando desde hace un tiempo y la verdad que no solo un honor, sino un gusto estar entre ustedes. Bueno, la organización lo que nos pidió es que tratásemos de transmitir algunos conceptos como para tratar de darles un marco de referencia global a cómo producimos leche en Argentina y también a cómo produce leche el resto del mundo mirado con ojos argentinos, aprovechando algunos sellos que tienen nuestra bota de goma en el pasaporte. Primero, como para tratar de ponernos de acuerdo en algunas definiciones básicas. Competitividad. La definición del libro, la capacidad de desarrollar ventajas, ya sea de una persona o de una organización, que le dan una posición privilegiada frente al entorno o a sus competidores. Obviamente que esa competitividad se basa en algunas ventajas competitivas que lo hacen superior al que tiene esas ventajas. Y la competitividad mirada con un marco global o competitividad externa es la capacidad de soportar la competencia en un contexto de mercado. Un gran amigo que es Teo Sorraquín además agrega esto, que dice que la competitividad es un blanco móvil, ¿sí? Cuando te parece que te estás por acertar, se mueve. En Argentina eso se nota mucho. Así que, yendo a los dos bloques o tres bloques que va a tener la presentación nuestra, la primera, tratar de ver la producción de leche en Argentina desde una perspectiva global, ahí tratando de ver lejos como mira parte de mi equipo. Desde una perspectiva global, Argentina es un país con tambos grandes. Usted va a escuchar un montón de veces que el promedio del tambo es chico y la competitividad si el tambo es chico y si el tambo grande. Dentro de un contexto global, Argentina es un país con tambos grandes. Ahí tienen el promedio de vacas por tambo de muchos países del mundo. Si se fijan, Argentina está en esta categoría color verde, ¿sí? Y hay solo 13 países en el mundo cuyo tambo promedio tiene más de 100 vacas. Ahí tienen algunos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, algunos países europeos y después algunos países con no mucho peso en la lechería mundial, pero con algunas mega explotaciones. Así que, primer concepto, Argentina es un país de tambos grandes. Y Argentina es un país con bajo costo de producción, mirado en un contexto global. Si se fijan, los países del hemisferio sur son los que están en los rangos verdes y grises. Los rangos abarcan bastante, están de a 10 centavos de dólar, pero de alguna manera en esos países de rango verde, que son los de costo de producción bajo, y fíjense en contraste con los países del norte de Europa o del hemisferio norte, ¿sí? Entonces, tambos grandes con bajo costo de producción, pero tener bajo costo de producción no significa ganar plata. Y Argentina, dentro de un contexto global, es un país con precios de leche bajos. Ahí tiene el promedio del precio de leche al productor en el año 2017. Son datos del reporte IFCN del año pasado. En general, en una serie larga de años, Argentina es un país cuyos precios de la leche al productor son bajos en comparación con el resto del mundo. Y fíjense los precios de la leche de los países del hemisferio norte, donde yo les decía que también los costos son más altos, ¿sí? No se los marco por el puntero porque la pantalla es digital y no lo marca. Tema mano de obra. Nosotros lo definimos de esta manera. La competitividad de mano de obra en Argentina es al menos frágil. Y se los vamos a mostrar en forma comparativa. Ahí tienen algunos países de Europa Occidental en el primer bloque: Alemania, Holanda, Francia, Irlanda, algunos países de Europa del Este, República Checa, Ucrania, algunos países de Estados Unidos. Cada barrita es una granja típica. La parte azul de la barrita es el gasto en mano de obra realmente efectuado y la parte celeste son costos de oportunidad de mano de obra. Ahí lo que tienen es la incidencia en centavos por litro de la mano de obra para cada uno de esos tambos típicos de cada país. Así que Europa Occidental, Europa del Este, Estados Unidos, Oceanía, con un tambo de Australia y uno de Nueva Zelanda,
y países de Latinoamérica. Argentina, donde está la flecha roja, Uruguay, Brasil y Chile. Si se fijan, los valores de Argentina de costo de mano de obra por litro son prácticamente comparables con los de Australia y Nueva Zelanda, e incluso con un tambo de 500 vacas en Wisconsin y algo más alto que uno de 3.000 en California. Obviamente que son bastante más bajos que los de Europa del Norte, pero no tanto más bajos, con lo cual si uno ve esta foto, uno puede pensar que Argentina en lo que es costo de mano de obra es competitivo. Pero si uno abre eso y ve la productividad de esa mano de obra, fíjense cuánto más baja es la productividad de la mano de obra en Argentina comparado con Estados Unidos o comparado con Nueva Zelanda y Australia. Con lo cual, lo que sustenta la competitividad de la mano de obra en centavos por litro no es ni más ni menos que el salario promedio bajo. Obviamente acá no estamos diciendo que le paguen más a la gente, porque de alguna manera los valores de referencia del mercado y demás existen, y hay un contexto macroeconómico mucho mayor que define esto. Pero si uno tuviese que resumir esta foto, la competitividad de mano de obra en Argentina está relativamente alineada con países competidores, pero es definitivamente frágil. Tiene una productividad bajísima, y lo que compensa de alguna manera esa productividad baja son costos de mano de obra todavía, insisto en eso, después lo vamos a ver, todavía bajos. Esto, cuando uno se lo muestra a un grupo inversor, podría ser una ventaja competitiva. Ahí tienen graficado cuánto capital no tierra tiene inmovilizado un tambo por cada 1000 litros que produce. Si se fijan en el caso del tambo típico de Argentina, la intensidad en el uso del capital es bastante más baja que en Europa, incluso más baja que en Oceanía y algo de uno de los casos de Latinoamérica, de Estados Unidos. Ahora, esa supuesta competitividad por tener poca plata invertida por litro también nos vuelve vulnerables, ¿sí? Porque de una u otra manera es lo que condiciona esto. Visto de una perspectiva global, Argentina es un país donde en general conviene producir leche usando concentrados, pero con altísima volatilidad. Ahí en las líneas lo que tienen es la relación entre la leche y los concentrados de 4 países. Argentina es la línea azul. Si se fijan en la línea verde de abajo, Nueva Zelanda, en una serie de años larga, en general es poco competitivo para dar concentrados, por eso es la base del sistema. Arriba tienen a Estados Unidos, en la línea verde, que con sus bemoles que en general conviene producir leche en base a concentrados, pero este gráfico tiene una particularidad. Argentina es el único país de 80 que cruza la línea cada 2 meses, cada 2 años y medio. Cada 2 años y medio somos recontra competitivos y cada 2 años y medio nos tenemos que volver a Nueva Zelanda. Con lo cual, si alguien piensa que tener concentrado barato es lo único para basarse en eso, que no se olvide de esa alta volatilidad. Esas 2 fotos son bastante gráficas porque hace unos años nos invitaron desde IFCN a participar de un panel sobre cómo lidian los productores en el mundo con la volatilidad del negocio. Dice Mariano Tuculet, un productor que ordeña 1200 vacas en La Pastora, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Iba a haber un productor holandés, un productor sueco y Mariano, y yo cuando vi las otras 2 presentaciones de qué era volatilidad para esos productores, les pedí que nos dejaran hablar al final. Y los dejó a todos con la boca abierta. Otra característica de Argentina, que esto seguramente no sea muy común para ustedes cuando se lo mostremos en la foto global. Las empresas lecheras en Argentina se ven obligadas a crecer usando fondos propios. En Argentina la plata es cara. Entonces las empresas reinvierten el rebalse del vaso. Cuando uno pregunta a amigos en otros países del mundo y te muestran la situación típica de endeudamiento, incluyendo la tierra, fíjense lo que puede pasar en un tambo en Estados Unidos. En general deben entre el 25 y el 40% del activo, incluyendo la tierra. En Nueva Zelanda el 50%. En Australia entre el 20 y el 40%.
Mi amigo holandés me dijo entre el 30 y el 35, pero sí es una granja familiar en la que el padre te va a vender la tierra más barata. Así que fíjense que en algunos países prácticamente las vacas son una excusa para pedirle plata al banco. ¿Sí? Y en nuestra condición, eso es absolutamente contrastante. Cuando uno hace la cuenta acá, una empresa que deba 2 cheques de leche, no llega al 2% del activo. ¿Sí? Y como para ir redondeando las características de Argentina vistas desde afuera, a nosotros nos resulta natural la abundancia de recursos naturales. Nuestra disponibilidad de tierra, a la izquierda fíjense que en Latinoamérica prácticamente un 75% de la tierra está sin desarrollar. La disponibilidad de agua, nos resulta natural hacer un pozo y que rinda 200.000 litros hora, o 300, o X. Y nos resulta natural de una u otra manera poder largar las vacas a pastorear 12 meses al año. En el gráfico de abajo tienen cuánto es la temporada promedio de pastoreo en los distintos países del mundo. No saben lo difícil que es hacer un maíz en Estocolmo, con el frío que hace. Y volviendo con los recursos naturales, nosotros de alguna manera, bueno, a la tarde lo van a tratar, pero naturalmente somos green and clean. Podemos discutir cuán clean somos, ¿sí? Pero naturalmente nuestras condiciones de producción, vistas desde afuera, encajan dentro de esa categoría. Así que hasta acá vimos un poco la foto de qué se trata Argentina en un contexto global. Les comentamos algunos matices del resto del mundo, con qué problemas tienen que lidiar, y tratando de verlo con esa mirada de la foto, el que está ahí que entiende bastante y cómo era el rival. Estoy seguro que el 100% de las personas que yo les pregunte acá que están en la producción cuál es el principal problema, me van a decir los recursos humanos. Más ahora que vale 35 centavos la leche, parecía no ser tanto problema. Pero tengan en cuenta que en otros países el tema de los recursos humanos muchas veces implica tener que cambiar de estilo de vida. ¿Por qué? En países con granjas familiares, el empezar a contratar gente empieza a ser una de las trabas para que la lechería pueda expandirse. Y en cada entorno o contexto se definen distintas estrategias de manera muy clara. G. Young es un escocés que vendió el campo en Escocia, se compró un campo en Irlanda y desde el minuto cero lo armó para que las 450 vacas que tiene el campo sean manejadas por una persona. Y tiene un tipo más que lo ayuda en la época de aparición. ¿Sí? Ese tipo armó el tambo del minuto cero para no tener que contratar gente. Este señor tiene un tambo en el noroeste de Dinamarca, inmigrante holandés, tipo muy hábil para gerenciar gente. Y ahí a la izquierda, a la derecha de ustedes tienen el cuadro de francos del personal. Fíjense los nombres de los empleados, son todos soviéticos. ¿Sí? Son todos inmigrantes soviéticos. Entonces, lo que les quiero dejar claro es que en cada caso se define una estrategia concreta para los recursos humanos, porque en el resto del mundo también son un problema, e incluso mucho más que nosotros por cuestiones socioculturales. Yo he escuchado en un tambo en Alemania a alguien que me dijo: el día que tenga que aprender otro idioma para comunicarme en mi casa, el tambo lo cierro. ¿Sí? La disponibilidad de tierra. Ese señor tiene un tambo cerca de Múnich. Está sucediendo a su padre, una empresa muy eficiente. Y yo le saqué una fotito de ese metro cuadrado. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Hagan sus cuentas, ese señor arriba de donde está produciendo. Y a ver cuántas horas le quedan a ese tambo que de alguna manera tanto la disponibilidad como precio de la tierra se lo vienen comiendo. Esto es de hace unos días en Nueva Zelanda. Una de las publicaciones de mayor difusión entre los productores la tapa La invasión urbana. Y otra cosa que me llamó la atención, en la parte de la derecha, ese diario Farmers Weekly es una publicación semanal que reciben los productores lecheros, me animaría a decirle que la más leída, y tiene una sección, créanme, tiene una sección de 2 o 3 páginas
dedicada en cada número a la puja por la tierra entre los productores y la ciudad. ¿Sí? A nosotros nos resulta de alguna manera habitual todavía tener disponibilidad de tierra. El consumidor. En el resto del mundo, el consumidor habla en voz alta. Y es un tipo tremendamente escuchado. En Holanda, la foto del medio, Fresca Campina es una de las empresas lácteas más grandes del mundo. En Holanda, en los últimos años, el consumidor empezó a preguntar por qué en la ruta no estaban las vacas del paisaje holandés. ¿Dónde están las vacas? No, los productores las tienen en los galpones. ¿Pero cómo las tienen los galpones? Si las vacas son vacas. La industria láctea tomó nota de eso y empezó un programa de pastoreo en el cual se certifica la mayoría de los tambos con un mínimo de pastoreo, y Fresca Campina les paga un bono entre 5 y 8% más de precio a los productores que entran en ese plan. ¿Por qué? Porque para el consumidor es importante que las vacas estén pastoreando porque son vacas y no pollos. Aunque no lo crean, es así. A ver, en Suiza se están peleando los productores y el gobierno porque el gobierno quiere que dejen de descornar y los productores quieren que los indemnizan. ¿Sí? Y fíjense el consumidor. Esa foto a la derecha dice: la lechería separa a los bebés de sus madres. Esa foto está sacada en la plaza del centro de Cork, en Irlanda. Es como poner esa foto en la plaza del centro de Villa María o de Rafaela. Además que tiene razón en lo que dice, pero lo dice de una manera obviamente insidiosa, para que tengan idea de cómo influyen todos esos movimientos y las opiniones de los productores en el mundo. Créanme, eso es en la plaza del centro de Villa María. Las regulaciones ambientales, que después se les van a contar con más detalle. A ver, después que se terminaron las cuotas en la Unión Europea, aparecieron otras cuotas. Y estas son una de ese tipo de cuotas. Fíjense, en Estados Unidos están teniendo inclusive hasta que tapar lagunas por el tema olores. Ese señor que está en la foto del medio tiene un tambo cerca de Hamburgo, en el norte de Alemania, y tiene que pagar para que una parte de su bosta alguien se la lleve fuera del predio. ¿Ven las líneas que está esparcido el efluente? Eso en Holanda no se puede hacer más. En Holanda ahora el efluente hay que inyectarlo. Eso está prohibido y vas preso. Fíjense cómo las regulaciones ambientales empiezan a ser la principal limitante para crecer. En Nueva Zelanda, la contaminación con nitrato de los cursos de agua. No entra una vaca más porque la sociedad no quiere. ¿Cuándo hubiéramos dicho hace años que los productores neozelandeses buscaban un poco de producción individual? Pues tienen que sacar un poco más de leche con lo mismo que tienen. Las regulaciones de bienestar animal, y eso es algo importante que les quiero dejar. Nosotros tenemos asociado el bienestar animal, se confunde con confort. Nos parece que bienestar animal es sacar la vaca del barro. En otros países del mundo, bienestar animal es lidiar contra eso. No me acuerdo cuáles eran las medidas, las habíamos tomado, pero en ese corral de crianza de machos en Bélgica, si se echaban 4, había 2 que se tenían que quedar parados. Parecía la popular de la cancha de fútbol en el entretiempo. ¿Sí? Si no te sentás rápido, quédate parado. Entonces, bienestar animal empieza a pelear contra eso. En Nueva Zelanda, fíjense el estado corporal de esas vacas. Los neozelandeses empiezan a tener restricciones sobre hasta qué punto de condición corporal pueden dejar que sus vacas se adelgacen por un tema de bienestar animal. Tienen que armar galpones porque el ternarito que vendía recién nacido ahora lo tienen que esperar 4 o 5 días porque por ley ese ternarito no está en condiciones de subirse un camión. Entonces hay que criarlo el guachito 3 o 4 días antes de llevarlo. Fíjense cómo empieza, no se pueden cortar más colas en Nueva Zelanda. Yo me fui a laburar de tambero en Nueva Zelanda en el 97, las vacas no tenían cola. También hay muchas menos moscas, ¿sí? Ahora no se pueden cortar más colas, las vacas vuelven a tener cola. Y acceso a la tecnología, Alejandro estuvo comentando algo. Y ahí quiero que lo vean con 2 ejes. Primero el de la izquierda. Esa es la foto, eso es lo que genera la automatización del ordeñe. Ese tipo a las 10 de la mañana
que tenía una mano así de laburar, ahora está paseando el bebé porque está bañando el robot. Pero nosotros tenemos bastante asociado todavía la automatización con robots. Y en ese tambo de Canorden en Nueva Zelanda, que ordeña 1.700 vacas, es un rotativo de 80 bajadas, ordeña un tipo solo. Y créanme que laburaba algo menos de 3 horas por ordeña. ¿Pero por qué? Porque ese tipo tenía esto, que se llama. Ese tipo tenía esta pantallita, a través de la cual tenía un montón de combinaciones para dar de comer adentro de la sala, varios ingredientes, distintas cantidades, según la vaca flaca, la vaquillona y demás. Y además, se combinaba ingredientes sin meterlos adentro del mixer, a través de esta noria que no se ve muy bien ahí, pero fíjense que tiene 4 o 5 tubos que se mezclan ahí. Entonces, automatización para hacernos la vida fácil también es eso. Insisto, nos llevan 1.700 vacas un tipo solo, obviamente que en época de aparición y demás viene alguno más, y cada tanto alguno del equipo le da una mano. Pero la tecnología está cambiando todo. Y nosotros hablamos desde una visión de que vivimos con la plata cara y que es caro financiarse en un país donde no hay financiamiento o el financiamiento es caro. Pero muchas veces, incluso con financiamiento, las curvas de aprendizaje son dolorosas. ¿Y qué les quiero transmitir con esto? Que el financiamiento solo, sin el saber del que hablaban recién, no hace nada. Ahí tienen un excelente ejemplo. Ese tractor está encajado en ese silo de maíz porque quienes habían definido la madurez relativa del híbrido habían puesto un híbrido de 150 días en un lugar donde tenía que ser de 90. Entonces el maíz nunca se secaba, lo picaron con 17% materia seca y los tractores se encajaban y no lo podían pisar. Un detalle, ese tambo ordeña 7.000 vacas. Ese es uno de los tambos que el gobierno chino empezó a reconvertir el sector lechero, tratando de las vacas trasladarlos de pequeños productores a mega empresas recontrafondeadas de capital. ¿Sí? Con bolsillo solo no hacemos nada. Otro punto, diferencia grande con nosotros. Algo veíamos recién el encaje que tienen, y creo que ese testimonio de un diario neozelandés nos sirve bastante como para ver que el hecho de estar en una economía estable en esos países no es sinónimo de que no se arrimen a la orilla o que no anden doblando con los pianitos. La deuda lechera, el elefante en la habitación, dice ahí, se los voy a leer. Una característica de la discusión fue el nivel de deuda relativamente alto de los agricultores en Nueva Zelanda. Y abajo dice, tradicionalmente nos hemos enorgullecido como productores de Nueva Zelanda por nuestros bajos costos de producción. Pero el elefante en la habitación es nuestra deuda en las granjas lecheras de Nueva Zelanda. A ver, cuando creció la isla sur de Nueva Zelanda, los bancos refinanciaban todo porque el valor de activos de la tierra subía. Entonces los productores se dedicaron a rolear deuda. Ahora dijeron, bueno, muchachos, empiecen a pagar, y ahora llegó el momento de empezar a hacer plata. Pero una cosa es hacer plata cuando la amortización de capital y los intereses pesa mucho sobre el total, y otra cuando estoy más holgado. Fíjense si esto no es un buen gráfico, ¿sí?, de lo que puede ser el impacto de la deuda, por más que sea barata, al 3% y a 30 años. ¿Sí? Nosotros no es que seamos el perro grande, pero tuvimos que acostumbrarnos a ser el perro grande porque de la otra manera acá no sobrevivís. Y en el resto del mundo, la volatilidad tiene otro significado. Definitivamente es una preocupación creciente, pero el resto del mundo no están solos. Hay mercados de futuros, bueno, acá también, a partir de ahora. Hay integración vertical. En el resto del mundo, la industria es la dueña de los tambos, o los tambos son los dueños de la industria. ¿Por qué? Porque las cooperativas son los que mandan. Cooperativas que funcionan como cooperativas. Y la asistencia del gobierno, que es bastante común, sobre todo en Europa, que cuando algo falla se den vuelta y le pidan a papá Estado. Todos estos factores, rápidamente, como para ir al último bloque y terminar, determinan que la lechería en el resto del mundo se reconfigure. Y ahí tienen algunos patrones de desarrollo en regiones lecheras. Y les pido que traten de imaginarse cuál va a ser el patrón de desarrollo de Villa María, cuál puede ser el patrón de desarrollo de la Argentina. Ahí tienen un patrón de desarrollo tipo cohete, lo que pasó en la isla sur en Nueva Zelanda.
entre un 5 y un 10% anual. Un patrón de desarrollo en Japón, con caída constante. En Japón, para que se den una idea, empezaron a financiar los robots para tratar de que los productores no salieran, y después el gobierno los empezó a regalar a los robots, y así todos los productores dejan de serlo. Montañas, China, Australia, California, crecimientos grandes que después bajan, y despertares como en el caso de Irlanda después de las cuotas. Vamos a pasar. Y le quiero dejar en los 7 minutos que me dijo Luciano algunos conceptos adicionales para la reflexión local, ¿sí? Como para tratar de ponerlos, alguien dijo, de sacarlos de su zona de confort, de sacarlos de su zona de confort y no pensar que, como yo soy argentino, finalmente hay cosas que no clasifico. La tecnología. Ese dicho es de un colega que tiene muchas canas y me parece muy gráfico. Como siempre, pero ahora con la tecnología cada vez más, el gran desafío seguirá siendo separar el polvo de la paja. Se los voy a mostrar con un ejemplo real. Nosotros participamos de un comité de gestión en uno de nuestros clientes que estamos planteando prioridades de inversión hacia los próximos años, y fíjense, gente que no viene del sector, y fíjense lo poco que estábamos pidiendo. Nuestra versión base era una pistita y casas nuevas. Fíjense nuestra ambición tecnológica, ¿no? De dónde arrancamos. La versión full, empezar a regar los maíces y hacer algunos caminos de cemento alrededor del tambo. Y después sí, nuestra versión limited, le pusimos de alguna manera, hablando de automatización, pero que nos redujese la cantidad de gente, collares, tranqueras y demás. ¿Sí? Entonces, esto es importante. A todos nos gusta y nos seduce la tecnología de alguna manera, pero hay que ver con qué sombrero uno lo compra. Si lo compra como el sombrero de que tengo un juguete nuevo, finalmente lo pienso como cuánto va a volver de esa inversión que hago. Otro punto para nosotros. Hoy dijeron cómo debería reconfigurarse la lechería argentina y cómo debería cambiar. Nosotros en el equipo nuestro trabajamos mucho en gestión del cambio. Y nos encontramos muy frecuentemente que es mucho más difícil para la gente desaprender hábitos que aprender cosas nuevas. Nosotros tenemos que sacarnos un montón de costumbres, ¿sí? Que tenemos muy enraizadas. Los neerlandeses lo tienen muy claro. Ahí tiene una plataforma de educación en la cual las empresas que han crecido enormemente, ordeñan 2, 3, 4.000 vacas, necesitan que los productores se capaciten en cómo ser buenos miembros de un directorio en lugar de laburar con las manos. Pasaron del hacer al hacer, a tratar de que tu éxito vaya a través de que el equipo trabaje y no que estés todas las mañanas ahí. Ahí tiene un filósofo inglés que dice las cosas bastante claras también. Y en lo que es el rediseño de empresa, ya termino ya, ¿no? Antes de empezar estaba hablando con otro de los oradores sobre esto. Si las empresas son perfil artesanal o perfil profesional. Nosotros en muchas empresas estamos trabajando fuertemente en pasar de nombres a posiciones, un puesto de trabajo, no el nombre del que lo ocupa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando el duelo de que muchas empresas que han sido unipersonales siempre han delegado tareas. Y ahora lo que queremos además es que deleguen poder. ¿Sí? Ahí tiene un excelente ejemplo, una empresa que se reconvirtió a Tambo, tiene una gerencia de operaciones tercerizada, mantiene, digamos, el dueño sigue firmando los cheques y funciona con un comité de gestión. Y acá tienen a 3 de los socios y 2 gerentes tercerizados. Esta gente no es full time. Los 2 que están de los círculos blancos no son full time. Ellos gerencian, son los que mandan tranqueras adentro, pero los dueños no. Los dueños siguen manejando la guita. ¿Sí? Esto quiero que se lleven en el rediseño de empresas de una conferencia de Estados Unidos. Negocios agresivos y exitosos están mucho más interesados en saber hacia dónde están yendo que en saber cómo les fue. Muchas veces las gestiones y demás son la autopsia del muerto. 2 o 3 conceptos más. Para nosotros en Argentina, la búsqueda de excelencia. En esas lecherías desarrolladas que les mostraba ahí, en general, con un 6 no se aprueba. Para ser competitivo y hacer las cosas bien, hay que sacarse un 8. ¿Sí? El estándar es más alto.
La gente tiene algo así como más de ambición de excelencia. Y nos pareció bien esto, un testimonio. Queremos tender a la excelencia, no al resultado, sino a los procesos que llevan a ello. Fíjense, los procesos. Nuestra idea es basarnos en el trabajo sin sacarle ni un gramo a la creatividad y espontaneidad. Si equilibramos esa balanza, estaremos muy bien. Este señor es el hijo de un conocido nutricionista que se llama igual, ya no sabemos quién de los dos es el famoso. Pero hablando de la excelencia, de con qué nos conformamos. Y como para ir redondeando, yo he mostrado muchas veces esto. Un productor lechero, ese señor no es un productor lechero, debe tener Hamilton, uno de los tipos más famosos del mundo, surfear olas grandes. Pero es la realidad de un productor lechero en Argentina en los últimos años, de un industrial y de un proveedor de insumos. ¿Sí? No nos ha sido fácil y así todos los productores han crecido un montón. ¿En qué? Poniendo plata donde vuelve rápido. Por eso han metido muchas vacas, han puesto guita en vacas y en comida. Por eso estamos colapsados de infraestructura. No han sido tontos, pusieron el rubro donde vuelve rápido en un escenario de plata cara. Y hace poquito salió este libro. Este tipo es el que escribió El Cisne Negro, que lo habrán escuchado muchas veces. Y acuñó este concepto, el concepto de la antifragilidad, que para nosotros en Argentina cuadra perfecto. Básicamente, la antifragilidad lo plantea que es mucho más que la resiliencia. La antifragilidad es el estrés beneficioso. ¿Sí? Lo que no mata fortalece, pero si uno hace algo con eso. Y plantea que escenarios, países y empresas que han tenido estos golpes, en general, pueden capitalizar esto. Acá tienen gente que la capitalizó. Esto lo decíamos cuando la leche valía 28 centavos de dólar. Y a nosotros nos gusta mostrar noticias buenas también. El señor de la derecha arrancó arenando frente de casas. Hoy ordeña 700 vacas y hace 24.000 rollos por año. El señor del medio ordeña 150 vacas. Gracias a que le empezó a ir bien, miren a dónde se fue. ¿Sí? Entonces, una característica común de estos dos señores es la convicción y el destino de la energía. Pocas veces los escuchamos quejándose. Muy pocas veces los escuchamos quejándose. ¿Sí? Y son tipos que están tremendamente orgullosos de lo que hacen. Nuestro equipo el año pasado, es la última, Luciano. Nuestro equipo el año pasado fue invitado por algunas universidades en Holanda para capacitarlos en producción, en manejo y pastoreo con producciones individuales altas. Y también sobre cómo lidian los productores en Argentina con negocios volátiles. Y ahí me mandaron el reporte después de todos los talleres que hicimos. Fíjense cuáles eran las conclusiones de ellos. Los argentinos son maestros en operar negocios flexibles. Con lo cual, en todo el marco que le dimos, y en todo el entorno, en todo lo que nos falta, y en todas las malas y en todas las ventajas que tienen los de afuera, fíjense todavía la cantidad de fortalezas que hay acá adentro. Como concepto clave, desde una perspectiva global, Argentina combina ventajas competitivas únicas con características restrictivas principalmente definidas por la micro y la macro, que vulneran el futuro. El contexto mundial sugiere volverse competitivos tarde o temprano en factores que al menos todavía no vemos como restricciones. Acuérdense de la tierra, acuérdense de las vacas en el barro, acuérdense del consumidor. Definiciones internas de cada empresa relativas a su gestión empresaria van a ser determinantes en las posibilidades para repensarse, evolucionar y construir el futuro. Y para terminar, siempre me gusta mostrar la historia de este señor. Este señor tiene un tambo en Schleswig-Holstein, en Alemania, y es familia tambero desde 1906, seguramente con muchos de acá. Vivió el proceso de pasar de 12 a 340 vacas. Fíjense, miren la manito de laburar que tiene. Y este señor nos dijo esto en palabras muy sabias. Esto lo pusimos nosotros, que no somos tan sabios. Pero la eficiencia técnica seguirá siendo el mejor seguro de competitividad tranqueras adentro y no tiene fronteras. Este señor lo decía de esta manera tan sabia. La tierra y las vacas siempre se van a mover hacia los mejores productores. Muchas gracias.